Restaurando el sacerdocio en la familia. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 19, versículo 6. La Biblia dice: vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos en el primer punto qué es lo que dice la Biblia sobre el sacerdocio. En primer lugar, veamos qué es un sacerdote. Según la Biblia, un sacerdote era una persona llamada a cuidar el espacio sagrado del templo, a representar al pueblo ante Dios, a anunciar la bendición de Dios sobre el pueblo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en la parte más interna del tabernáculo, el lugar santísimo. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a ver que el sacerdocio estaba reservado exclusivamente a los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Los sacerdotes servían como intermediarios entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios en el templo, enseñando la ley de Dios. El sumo sacerdote era una figura clave. Él tenía la responsabilidad única de entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación para hacer intercesión por el pueblo de Israel. Usted va a ver eso en Levítico 16. Sin embargo, la Biblia enseña que todos los cristianos somos sacerdotes. La iglesia cristiana es en realidad un reino de sacerdotes. Usted va a ver también que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, habla de que el pueblo del Señor es una nación de sacerdotes. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ejercer sacerdocio. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿No es maravilloso? Ahora, cuando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue crucificado, la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando que todos los creyentes a partir de ahora, a partir de ese episodio, de ese evento tan trascendental, todos los creyentes tenían a partir de ese momento el acceso directo a la presencia de Dios. Nos acercamos a Dios mediante la fe en la sangre de su Hijo y no en la sangre de los animales. Gracias al sacrificio de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar altísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. La muerte de Jesús puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento, sustituyendo los interminables sacrificios de animales por un único y perfecto sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Ahora se ofrece gratuitamente el perdón a todos los que creen en el Señor Jesús resucitado como sacrificio por el pecado. Este es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del reino que compartimos los cristianos como sacerdotes del reino de Dios. Veamos algunos ejemplos de sacerdotes en la Biblia en el Antiguo Testamento. Josué era uno de ellos. Josué fue un gran ejemplo de un líder que tomó una decisión clara de guiar no solo a su familia, sino a todo el pueblo de Israel en el servicio a Dios. Él dijo en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro sacerdote, vemos a Job asumiendo su rol como sacerdote por su familia. Él ofrecía sacrificios por sus hijos. En el caso de que ellos hubieran pecado, él ni sabía si habían pecado o no, pero él lo hacía previniendo, anticipándose a cualquier cosa que sus hijos pudieran hacer que ofendiese a Dios. Job actuaba como un intercesor espiritual, tomando la iniciativa en la vida de su familia.
Moisés, por ejemplo, fue un sacerdote del Señor que también intercedía por el pueblo de Israel y muchas veces y en un par de ocasiones le hizo cambiar de parecer ni más ni menos que al propio Dios con sus oraciones. Quien también fue un sacerdote del Señor fue Elías, fue Samuel. Vemos numerosos ejemplos en la Biblia sobre los sacerdotes del Señor que tenían como oficio el sacerdocio para el pueblo de Israel. Veamos ahora unos ejemplos. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Nuevo Pacto? Vas a encontrar en el libro de Hebreos numerosos pasajes, versículos bíblicos que hablan sobre el sacerdocio. También en Mateo, en el Evangelio de Mateo 27, 51, usted va a ver que cuando el grueso velo del templo que cubría la entrada al lugar santísimo fue partido en dos por el Señor, al momento de la muerte de Cristo, el Señor estaba indicando que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Ahora los creyentes podrían venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote Jesucristo. Ahora ya no hay mediadores terrenales entre Dios y el hombre como existieron en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo, nuestro sumo sacerdote por excelencia, ofreció un solo sacrificio por el pecado de todos los tiempos y ya no queda más sacrificio por los pecados que pueda ser hecho. El ser elegido por Dios para ser un sacerdote era un privilegio. Todos los creyentes han sido elegidos por Dios. Dice que somos un linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Tú vas a ver que en el tabernáculo, el templo del Antiguo Testamento, habían lugares donde solo los sacerdotes podían ir. Entonces, detrás del grueso velo en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar. Y únicamente una sola vez al año, en el día de la expiación, él entraba para hacer una ofrenda por el pecado a favor de todo el pueblo. Así como mencionamos anteriormente, esto es extraordinario. Esto es maravilloso, que por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ahora todos los creyentes en Cristo Jesús, todos tenemos un acceso directo al trono de Dios a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote. No necesitamos intermediarios y eso es un privilegio, el poder entrar directamente al mismo trono de Dios y no a través de algún sacerdote terrenal como lo era en el antiguo pacto. Dios escogió a Israel para convertirla en una nación sacerdotal. La nación entera de Israel se hizo sacerdotal por diseño de Dios, por un llamado de Dios, por el plan de Dios, por el propósito de Dios. Dios separó a Israel para sí mismo. Entonces, por eso fue que Israel sería el vientre que concebiría al Mesías, al sumo sacerdote de la humanidad, Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, habiendo dicho esto, voy a hablarte ahora sobre el llamado sacerdotal en la familia. Escucha bien, así como vimos en el antiguo pacto, en el nuevo pacto bajo el cual vivimos, todos tenemos un llamado sacerdotal. Pero lógicamente que no todos ejercemos el oficio de sacerdotes, ¿verdad? Esto no significa que pasamos a ser creyentes pasivos, que no hacemos nada. Yo te voy a decir algo importante, mi hermano, mi hermana, y me dirijo a los padres en particular, porque esta clase es para los padres. Y si usted no tiene hijos, está futuramente por tener hijos, mire, dele gracias a Dios. Mucha gente no tuvo esta oportunidad de prepararse para poder para poder desarrollar, para poder generar, para poder crear una familia bendecida que vive bajo los principios de Dios. Si usted es un hombre que está casado, si tiene hijos, usted debe ejercer el sacerdocio activamente en su hogar.
Usted necesita orar continuamente, sin cesar, como lo dice la palabra de Dios. Usted debe presentar ofrendas a Dios, ofrendas en formas de sacrificios de júbilo. Los sacrificios que nos presentamos al Señor en forma de ofrenda son sacrificios de júbilo, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Y nosotros necesitamos servir a nuestra familia siendo autoridad sobre la esposa, sobre los hijos. Porque el modelo bíblico del liderazgo espiritual en el hogar, según Efesios 5, versículo 23, dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí en este versículo vemos que el Señor establece el modelo de liderazgo masculino en el hogar. Pero es importante dejar claro, destacar que esto no significa que el esposo debe ejercer un liderazgo autoritario, humillar a su esposa, tratarla mal. No, estamos hablando de un liderazgo servidor, un liderazgo sacrificial, así como lo hizo Cristo, así como lo fue Cristo para la iglesia. De la misma forma, el esposo debe guiar a su familia en amor, en servicio, tomando la iniciativa en su bienestar espiritual. Eso es lo que Dios espera de los hombres, que sean sacerdotes. Dice que el que cuida de los suyos o el que no cuida de los suyos es peor que un incrédulo. Esto hablaba del propio Dios, pero aquí está hablando el Señor de que nosotros tenemos una responsabilidad de poder cuidar, proveer a nuestra familia todas sus necesidades, principalmente las necesidades espirituales. Tenemos una responsabilidad espiritual para nuestra familia. Ahora bien, usted me dirá, bueno, yo soy una madre soltera. Esa es una realidad en los días que vivimos. Hay tantas familias monoparentales, no solamente madres solteras, sino padres solteros que se quedaron, asumieron la guardia de los hijos. Si usted es una madre soltera, no tiene un cónyuge, usted está orando que el Señor le conceda el deseo de su corazón de poder tener su marido, su esposo, que le estoy dirigiendo a las madres solteras. Tengo que decirle que usted también está llamada por Dios a ejercer el sacerdocio en su casa. La función sacerdotal no es exclusiva del marido. Si usted no tiene un esposo, el sacerdocio del hogar es un llamado para todos los creyentes. ¿Qué significa el sacerdocio del hogar? Y esto incluye proteger espiritualmente a la familia mediante la oración, mediante un devocional, la enseñanza bíblica, asegurarse de que la familia, el hogar esté enfocado en las cosas de Dios. Somos llamados a ser intercesores de nuestra familia. Y como intercesor por la familia, el hombre, el marido, el esposo debería ser un escudo espiritual contra las influencias de las tinieblas, del mal. Eso es lo que Dios espera de los hombres. Pero si usted no está casado, si usted no tiene un marido, hermana, Dios le da la unción, la gracia y la bendición para poder asumir ese lugar que tanto sus hijos necesitan. Yo quiero destacar que el Señor admira, el Señor tiene tanto amor por las viudas, por los huérfanos, por aquellas que están indefensas, porque aquellas que no tienen esposo. El Señor habla tanto en su palabra. Hay promesas de Dios para la mujer y nosotros necesitamos creerle al Señor. Ahora, volviendo al punto de esta enseñanza sobre la responsabilidad espiritual del hombre, necesito hablarte de esto, mi hermano, porque en los días que vivimos, todos los principios, los fundamentos de la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, todos están dados vuelta, se han tergiversado, se han negligenciado. El cristianismo parece ser que hay ciertas cosas que no se aplican para sus vidas. Pero si nosotros buscamos al Señor, si nosotros escudriñamos las Escrituras, si el Espíritu Santo de Dios trae una revelación a nuestro corazón, vamos a entender que la Biblia habla tanto sobre este principio, sobre este fundamento, que es restaurar el sacerdocio en nuestra familia. Escucha bien,
hablando de responsabilidad espiritual del hombre. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, las pondrás entre tus ojos como frontales, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Imagínate qué responsabilidad que tenemos para nuestra familia. Por eso que el Señor ha bendecido tanto al pueblo de Israel, porque ellos son radicales con esta instrucción divina. Somos responsables de enseñar la palabra de Dios, las promesas del Señor a nuestros hijos, y ellos son muy obedientes a este principio. Desde niños ellos enseñan la Torá, les enseñan a los niños de memoria ciertos versículos de la Biblia, los salmos, los proverbios. Ellos han sido muy fieles a los principios de instrucción divina, y nosotros no deberíamos ser menos los cristianos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué los cristianos somos tan débiles, tan tibios ante esta exhortación divina? Nosotros somos responsables. No podemos delegar esa responsabilidad espiritual para el gobierno, para el sistema de este mundo, para la educación secular. Que Dios nos ayude. Somos responsables de poder enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Dios llama a los padres a enseñar a los hijos las leyes espirituales, los mandamientos, los principios de su palabra. En el contexto familiar, es el hombre que debe asumir ese rol con diligencia, con responsabilidad, con solicitud. El Señor nos está llamando a interceder. ¿Qué pasa con los hombres que están ausentes de este llamado a ser sacerdotes del hogar? Los hombres hemos sido llamados a enseñar la palabra, a proteger espiritualmente a la familia. Somos los hombres que tenemos la responsabilidad de cultivar la fe en los hogares. No podemos delegar completamente esta tarea a nuestras esposas, a las mujeres. Hay unas estadísticas en las iglesias. Muchas estadísticas dicen que cuando los hombres se comprometen activamente en la vida espiritual, hay una grandísima probabilidad de que toda la familia también lo haga. ¿Entiende eso? Qué importante es la influencia, el papel del hombre en la vida espiritual de la familia. Los hombres tienen un rol de liderazgo espiritual, pero esto debe ser siempre equilibrado con amor, con respeto y con mutua colaboración con su esposa. Ambos deben ser socios en la edificación espiritual del hogar. Escucha bien, voy a hablarte ahora de un punto muy importante. Voy a hablarte sobre la crisis del sacerdocio en la actualidad. ¿Cuál es la realidad que vemos en los tiempos del fin, en los tiempos proféticos que estamos viviendo? Estamos viendo una ausencia de liderazgo masculino en el hogar. Parece ser que la mujer es la que lleva los pantalones, la que se ha puesto el cinturón y la que ha tomado las riendas y el control de la familia. Hoy en día, la gran mayoría de las familias ven una ausencia de liderazgo espiritual por parte del hombre. Y eso puede llevar a un gran conflicto, un desequilibrio en el hogar. Esto es lo que lleva al caos, a la confusión, al desorden en el hogar. Si quieres saber por qué hay tanta confusión en tu familia, por qué los hijos no obedecen, por qué los hijos se han convertido en rebeldes, en jóvenes, en niños rebeldes, desobedientes, inclusive a tener conductas y comportamientos impíos, ¿sabes qué? Esta es una de las causas. Yo quiero decirte, esta es una de las secuelas directas de la crisis sacerdotal. Nosotros vemos el colapso, la corrupción moral de la sociedad. En las áreas en que el hombre debería asumir el sacerdocio, es la mujer hoy en día quien está cumpliendo ese rol. Y no me malentienda, hermana querida, amada del Señor.
Claro que una mujer puede cumplir funciones sacerdotales, claro que sí, pero quien está llamado a ser el sumo sacerdote en la casa es el hombre, mi hermano. Yo no sé qué te pasa, porque yo sé que tienes mucho trabajo, que tienes que ser proveedor, pero nadie te dijo ni te ha dado la excepción de dejar toda esta responsabilidad con tu esposa. Por el amor de Dios, debes entender que eres tú quien debe dar el ejemplo. Y ahora me dirijo a los esposos. Son los hombres que deben retomar su rol de líderes espirituales para que el hogar, la casa de familia funcione según el diseño de Dios. Porque si usted, mi hermano, como hombre, abdica, es negligente de su responsabilidad, eso va a traer consecuencias gravísimas sobre su familia. Eso afectará negativamente no solo a su familia, sino también a la sociedad en general. Esto trae consecuencias, pero grandísimas. Entienda bien, hoy en día vemos mucha gente decir, bueno, si los sacerdotes, si los pastores, si los maestros, los profetas, los misioneros, los apóstoles, los evangelistas, si los líderes cristianos pueden mentir, si ellos pueden robar, si ellos pueden adulterar, pueden salir dejar a la mujer para irse con la secretaria, si pueden fornicar, divorciarse, juzgar, criticar, airarse, entonces nosotros también podemos hacerlo. Ese es el razonamiento del cristiano moderno, el cristiano cultural. La gente ve en la crisis del sacerdocio un permiso, una licencia para bajar sus propios estándares morales. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Cuando la iglesia debilita su posición, cuando la iglesia comienza a perder credibilidad en su testimonio, cuando hay una falta de integridad en los líderes de los que Dios espera que sean un buen ejemplo, cuando los líderes no son firmes para pararse, para poder vencer la inmoralidad, la injusticia, el adulterio, eso deja de marcar una diferencia en la sociedad que espera caminar bajo el liderazgo de ellos. Usted entiende, el sacerdocio es la brújula moral de la sociedad. Me encontré esta cita muy hermosa en un libro de referencia. El sacerdocio es la brújula moral de la sociedad. Una generación sin un sacerdocio íntegro vive la anarquía, mi hermano. De hecho, el mal y la corrupción solo serán erradicados de un hogar, de una ciudad, de una nación o iglesia que tenga un sacerdocio honesto, que se pare firme, que presente sus cuerpos como sacrificio vivo, que ofrezca alabanza, adoración, que haga el bien a los demás, que presente ofrendas al Señor, que presente sacrificios de júbilo al Señor. Cuando la decadencia ha tomado el control del sacerdocio, la inmoralidad, eso va a afectar todos los niveles de la sociedad. ¿Usted entiende cuán grave es la falta de sacerdocio en la familia? Yo quiero que usted entienda, la iglesia jamás será respaldada por el carisma, por la oratoria, por los títulos, por los diplomas, por los cursos que haya hecho, por su educación universitaria, por sus prédicas, por sus enseñanzas poderosas, pero la iglesia va a ser reconocida y tendrá credibilidad por la integridad de su sacerdocio. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Cuando los hombres de Dios aprendan a oír lo que Dios está hablando para este tiempo, y cuando ellos actúen en consecuencia, con denuedo, con convicción, entonces eso que va a traer credibilidad para la iglesia. De lo contrario, siempre seremos escándalo para los impíos, siempre seremos una piedra de tropiezo.
Entiendo lo que digo. Yo vengo hoy a decirte que existen graves consecuencias por la crisis, la ausencia de sacerdocio en el hogar. Cuando el hombre no toma su lugar como sacerdote, entonces las mujeres, los hijos, quedan vulnerables. Y todo eso afecta el equilibrio espiritual del hogar. Es por esta razón que vamos a ver graves consecuencias cuando seamos negligentes con esta asignación que Dios nos ha dado como sacerdotes del hogar. ¿Sabe cuáles son las consecuencias que vienen como resultado de una ausencia de sacerdocio en la familia? En primer lugar, la total confusión para los hijos, para la familia, desorientación espiritual. Nadie sabe para dónde ir, para dónde va, cuáles son los parámetros, cuáles son los salvaguardas, los límites. Cuando nosotros somos ausentes en el hogar, con nuestro sacerdocio, vamos a ver una fe débil en nuestros hijos, en el cónyuge. Habrá conflictos continuos debido a la falta de temor de Dios que viene como consecuencia de una ausencia de sacerdocio en la familia. Habrá distanciamiento entre los miembros de la familia, cada uno por su lado. Va a ser como lo que vemos continuamente en los días de hoy. La familia toda dividida, cada uno con un celular en la mano, cada uno siguiendo su vida. Una familia que se va a veces a un restaurante, se aburren porque no saben qué decirse. Cada uno está con su celular y nadie, no hay diálogo, nadie conversa, nadie se comunica. Es terrorífico ver las familias de hoy en día. Va a haber distanciamiento, va a haber falta de propósito. Muchos hijos no van a saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Va a haber un sentimiento de orfandad. Entienda bien, y esto es grave. Esto es lo que sucede en el mundo. Hay un sentimiento de orfandad por causa de la falta de paternidad en todas las áreas de la vida. Yo tengo que mencionarte esto porque en la actualidad la mayoría de los hombres han sido negligentes y no están ejerciendo el sacerdocio que Dios les llamó para hacer. Y la razón, ahora voy a hablarte de algo muy importante, ¿no? Y nosotros que estamos enseñando sobre el ministerio de intercesión, no sé si te habrás dado cuenta, si ya habrás percibido que el ministerio de oración e intercesión, no solo en tu iglesia, sino en varios lugares, en muchos lugares, en muchas iglesias, en todos los países del mundo, por lo general, ¿quiénes son las que oran? Las mujeres. Los ministerios de intercesión están repletos de mujeres. ¿Sabe por qué? Porque a los hombres no les gusta orar. Porque han abandonado su función sacerdotal. Y saben que muchos hombres dicen, no, es mi esposa que se encarga de eso. Esos ministerios son calificados, son vistos así, le pusieron un rótulo, una etiqueta, que son como ministerios femeninos. ¿Quién te dijo eso a ti, mi hermano? Imagínate tú tener que te encuentres con Moisés, que tengas un encuentro con Elías, con Samuel. Hermano querido, que el Señor nos ayude. La deserción del hombre en la función sacerdotal comienza con el jardín del Edén, cuando Adán y Eva abdicaron su autoridad, cayendo en la desobediencia. Y muchas mujeres a partir de ese momento han tenido que asumir funciones que no les competen a ellas de hacer. Funciones, responsabilidades que deberían ser del hombre. ¿Y sabe lo que vemos hoy en día? Esto es lo injusto. Esta es la injusticia más grande. Vemos a mujeres desgastadas, abrumadas por el peso de los problemas. Mujeres cansadas, quemadas por el estrés que tienen que vivir, por tanta presión por causa de los problemas que ellas solas tienen que resolver. ¿Saben por qué? Porque están llevando cargas que no están de acuerdo con el diseño de Dios para ellas. Las mujeres han tenido que asumir cargas que resultan demasiado pesadas para ellas y eso las está desgastando, es lógico. Han dado lugar a que el enemigo entre en los hogares, en la familia y gane terreno dentro del propio hogar, en la iglesia, y eso produce un impacto negativo en la sociedad. Mi hermano,
Yo vengo a decirte hoy que Dios tiene un sueño. Si Dios tuviese que compartir su sueño, el anhelo del corazón de Dios es que el sacerdocio, así como la oración corporativa, sean restaurados en todas las áreas de influencia en nuestra vida. Debería ser una generación de sacerdotes, pero los sacerdotes están escondidos, están dormidos. Están soñando despiertos, han entrado en un espíritu de estupor. Y esa generación de sacerdotes, de la cual hay una profecía donde Dios habla, está en el Apocalipsis, que somos un reino de sacerdotes, necesita salir del letargo donde se ha metido. Caiga por tierra todo espíritu de letargo, que se abran los ojos espirituales, que se abran nuestros oídos en el nombre de Jesús a la voz de Dios. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestra responsabilidad. Que nos convertamos en profetas de Dios para esta tierra, que cumplamos la voluntad de Dios en esta tierra, en el tiempo profético que vivimos, que nos levantemos para restaurar los altares que fueron caídos. Que podamos ministrar adoración al único Dios verdadero, hacer luz en medio de las tinieblas. Dios, ayúdanos, Señor. Yo no sé tú, mi hermano, esto me da temor de Dios. Esto me urge de hablar con cada uno de ustedes. Usted quiere una familia bendecida, usted tiene que entender que tenemos una responsabilidad sacerdotal que asumir. Usted tiene tiempo para pasar en las redes sociales, para visitar a sus amigos, para ver su partido de fútbol, para salir. Dios mío, perdónenme por hablar de esto, pero esto pasa con muchos matrimonios, inclusive cristianos, para ver a tus amantes, para ver, Dios mío, para ser infiel a tu cónyuge. Tú tienes tiempo para todas esas cosas. ¿Tú qué esperas que Dios bendiga a tu familia? Mi hermano, mi hermana, tú estás esperando bendición de Dios, quieres la obediencia, la lealtad, la honra de tus hijos, pero tú has sido irresponsable con tu llamado sacerdotal. ¿Qué es lo que estás esperando? Dime, ¿qué es lo que tú piensas que Dios va a hacer? Con exactitud, necesitamos renunciar a nuestra negligencia, a nuestra falta de compromiso. Yo vengo a decirte que a pesar de esa realidad que se ve en los tiempos que vivimos, toda gloria sea a Dios, alabado sea a Dios, que todavía existen hombres que están conscientes de esta situación. Existen hombres de Dios que Dios les ha hablado. Yo soy uno de ellos. Mi vida ha sido transformada cuando he entendido la importancia de involucrarme en el cuidado espiritual de mi familia, de mis hijos. Eso ha traído mucha bendición. Yo vengo a darte una buena noticia. Tal vez al día de hoy has pasado por muchas cosas, estás de cierta forma flojo en el área del sacerdocio, en la familia. Tal vez es muy probable que tú hayas inclusive abortado tu llamado. Te has desanimado. Tal vez tú dices, no, hoy ya es demasiado tarde. Hoy no tengo nada que hacer. No puedo hacer absolutamente nada. Hermano, Dios te dice que en cuanto hay vida hay esperanza. Que todas las cosas son posibles para Dios. Nada es imposible para Dios. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso lo dice el Señor. No podemos perder la fe, ni las esperanzas, ni podemos jamás rendirnos por nuestra familia. Lo que sí hoy podemos hacer, si entendemos que nosotros hemos fallado en esta área, podemos arrepentirnos. Y ese es el primer paso. Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Yo quiero convertirme en un hombre de Dios, en un sacerdote de mi familia. No quiero que ellos jamás reclamen y digan en la vida que yo he sido ausente que he sido negligente, irresponsable con el cuidado espiritual de mi familia. Entonces,
Hoy, tu vida puede comenzar hoy. A partir de hoy es el primer día del resto de tu vida. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios nos da una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta. Si hay algo que me place de Dios, es que Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Él dice en su palabra que Él se olvida de nuestro pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que Dios tiene esperanza por nosotros, nos da una nueva oportunidad y podemos comenzar de nuevo a hacerlo con el pie derecho. Yo que tú, mi hermano, si tú has estado ausente, lo primero que haría es buscar a tu hijo, hablar con ellos, reunirte con ellos y arrepentirte delante de ellos y pedirle perdón. Hijo, yo he fallado, no he sido el mejor padre para ti, pero por la gracia de Dios quiero hacerlo. Quiero estar presente en tu vida. Quiero que sepas que ya estoy orando por ti. Quiero que sepas que te amo. Me siento avergonzado de no haber estado más presente en el hogar. Tenía tantas cosas para hacer, tanto trabajo, a veces venía cansado. Yo te pido perdón, hijo. Yo te quiero bendecir. Quiero que sepas que vos sos la cosa más linda que me ha pasado. Yo tuve que hacer eso, hermano. Yo tuve que hacer eso. Tuve que decirle a mis hijos que me perdonaran. Tuve que pedir que me perdonaran por haber sido negligente, por no haber sido un buen padre. Y a Dios sea la gloria. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón. Dios me dio una nueva oportunidad. Y el Señor me hizo cambiar el resultado adverso. Que si yo no cambiaba, mis hijos no iban a cambiar. Y mi familia iba a ser un desastre. Yo te vengo a decir esto, mi hermano, porque tal vez tú te haya pasado lo mismo. Y hoy te digo, mi hermano, de todo corazón, no pierdas la fe, la esperanza por tu familia. Tú puedes ser un buen padre, tú puedes ser un padre maravilloso, un padre de verdad, una madre de verdad. Si realmente le pides la ayuda al Señor, si buscas al Señor. Amén, precioso. No te olvides de esto, de lo que te vengo a decir. Ahora, bien, ¿cómo hacemos para poder ejercer el sacerdocio en la familia? ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué consejo me daría? Tal vez me digas tú. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, ya te di el primer paso. Arrepiéntete. Pide perdón a tus hijos por el tiempo perdido. Pídele perdón al Señor primeramente y luego ve y habla con ellos. Si ellos no te quieren perdonar y están muy ofendidos contigo, no pierdas las esperanzas. Es temporario, ya se les va a pasar. Y si ellos ven realmente un cambio en tu vida, ellos se van a acercar a ti, va a ser todo espontáneo, va a ser una cosa de forma natural, todas las cosas se van a encajar y se van a poner en su lugar. Bueno, ¿cómo podemos entonces aplicar todo este principio en la familia? ¿De qué forma ejercemos sacerdocio en la familia? Bueno, ya te dije en primer lugar lo que debes hacer. Ahora te voy a dar cuatro ejemplos más que pueden ayudarte. El sacerdocio en el hogar se puede aplicar de muchas formas prácticas. Aquí te comparto algunos consejitos, tips, para que tú como hombre, y si no tienes esposa y eres mujer, madre soltera, tú también puedes ejercer este llamado y te va a ir bien si realmente lo haces con sinceridad, con honestidad y con todo tu corazón. En primer lugar, comienza a ejercer, a vivir una vida de oración. Activa tu vida de oración. Comienza a orar constantemente por tus hijos. Son los hombres quienes deben liderar el tiempo de oración familiar.
Esto puede incluir oraciones antes de las comidas, oraciones en reuniones familiares, en un cumpleaños, por ejemplo, en un día de acción de gracias para con los que viven en Norteamérica, oraciones en grupo antes de acostarse, por ejemplo, oraciones específicas por necesidades en tu familia, necesidades espirituales. La oración une a la familia. La oración nos enfoca en nuestra dependencia de Dios. Eso es lo que inculca a cada uno de los miembros de la familia. Dependemos de Dios, que separados de Dios nada podemos hacer, que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Ese es el propósito de vivir una vida de oración continua, constante, la oración sin cesar. Como vimos sobre altares de oración, el fuego en el altar nunca se apagará. No te olvides de esa lección que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, incentiva un estudio de la palabra juntos. No existe mejor célula que la célula de la familia. Un líder espiritual, un sacerdote, un padre de familia debe promover el estudio de la Biblia en el hogar. ¿A qué le tienes vergüenza, mi hermano? Por favor, hazlo, asume eso, prepárate, estudia, pide consejo. Hay muchos tutoriales cómo hacer un estudio bíblico en el hogar. No tiene que ser una cosa compleja. Lee un salmo, lee un proverbio, un capítulo de la Biblia, lee los evangelios, una parábola de Jesús. En fin, promueve ese estudio de la palabra juntos. Esto también puede ser tener un devocional junto, en familia. Esta es otra idea. Organiza los devocionales familiares. Estudia la Biblia con tus hijos. Fomenta conversaciones sobre temas bíblicos. Y ni siquiera tiene que ser a veces un tiempo para poder sacar la Biblia. Algunos hijos de pastores, por ejemplo, se molestan. Nunca me olvido un consejo que me daba, que dio Cash Luna para muchos pastores. En uno de sus videos decía que cuando él se juntaba con la familia no llevaba la Biblia. Lo único que hacían era sentarse apenas para conversar. Lógicamente, como él es pastor, aprovechaba cualquier situación, ver una película juntos, ver, por ejemplo, una película cristiana, y después de la película poder juntos hacer como un pequeño debate, que cada uno comparta su feedback, la lección que aprendió, y lógicamente es tu oportunidad para poder compartir una promesa de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Aquí el punto es estar juntos para poder glorificar a Dios y levantar en tu casa la presencia de Dios, un altar familiar. Este es otro punto importante. ¿Cómo hacemos para ejercer el sacerdocio en la familia? Uno de los puntos clave es tu ejemplo personal. El sacerdocio en el hogar no solo se enseña con palabras, sino con el ejemplo. Ahí está. Todos los hombres debemos modelar una vida de integridad, de fe. Nuestros hijos no nos van a creer si decimos una cosa, pero con nuestros actos hacemos todo lo contrario. Si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo y ellos van a ver que nuestro carácter es transformado, vamos a reflejar la luz de Cristo en nuestra familia. Para que nuestros hijos, nuestros cónyuges, la esposa, tienen que ver a Dios reflejado en nuestras acciones. Necesitamos vivir una vida de integridad, ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Si ellos nos ven mentir, ellos van a hacer lo mismo. Si ellos nos escuchan decir malas palabras, van a hacer lo mismo. Si ellos nos ven que nosotros estamos viendo películas que no son impropias, que no son adecuadas para ellos, van a hacer lo mismo, nos van a imitar el ejemplo. Por eso, mucho cuidado con el ejemplo que damos a nuestros hijos, que no seamos piedras de tropiezo, que seamos al contrario un modelo de inspiración para cada uno de ellos. Por último, te dejo que también tengamos una actitud para ser consejeros de nuestros hijos, que seamos guías espirituales de nuestros propios hijos, podamos orientarlos, que fomenta el diálogo. Si ellos no tienen acceso para conversar contigo, ¿con quién lo van a hacer?
sea, eso es algo desastroso, que muchos padres están tan ocupados, los hijos necesitan hablar con ellos, pero están cansados, están ocupados, están de mal humor y muchas veces terminan respondiendo, ahora no, ahora estoy ocupado, no tengo tiempo, estoy cansado, otro día hablamos. Pero ellos tienen una pregunta importantísima, una duda, una inquietud, y tú estás cerrado para el diálogo. Es importante que tú guíes a la familia en todas las decisiones importantes, y eso no solo implica en el área material, sino en todo lo que es espiritual. Los hombres, los esposos, los padres, el marido deben buscar siempre la voluntad de Dios para su casa, para su familia, para su hogar, y siempre estar disponible para aconsejar a los hijos, a su esposa, siempre desde una perspectiva bíblica en temas como la educación, las relaciones. Eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado y estar sensibles a cualquier situación. Cuando veas a tu hijo triste, acércate, pregúntale qué le pasa, qué tiene, si pueden conversar, a qué se debe su estado anímico, depresivo, de tristeza, de angustia, de preocupación. Por favor, mi hermano, no seas negligente, comunícate con tu hijo, habla sobre sus sueños, habla sobre sus metas y objetivos, habla sobre todo lo que ellos sea importante para ellos, sobre sus prioridades en la vida. Amén. Entonces, este es el desafío, mi hermano. Yo te desafío hoy para que asumas tu responsabilidad, para que enfrentes la realidad del sacerdocio. No podemos delegar el sacerdocio a nadie más, a terceros, cuando se trata de asumir el sacerdocio de nuestra familia. Tienes que ser honesto en este momento. Si tú reconoces que no has sido el sacerdote que tu familia necesita, si tú has sido negligente como un sacerdote en el hogar, si le has entregado las riendas de tu casa a tu esposa, si has sido machista y ese espíritu de machismo, porque tal vez lo viste eso en tus padres, hermanos, que caiga por tierra todo mal legado que hayan dejado tus padres. Si ese espíritu machista fue lo que te impidió ser un sacerdote conforme al propósito de Dios, si hoy te sientes que has sido corrompido por el pecado, por la inmoralidad, si hay infidelidad en tu vida, si has estado enredado en los brazos de otra mujer y estás haciendo eso en este momento, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús para que te vuelvas a Dios. Si has ignorado qué significa ser un sacerdote, cuáles son sus responsabilidades, sus funciones, si no sabes cómo ejercer el sacerdocio, entonces, mi hermano, detente ahora, vamos a orar, vamos a renunciar a esa actitud, a esa letargia, vamos a renunciar a ese espíritu de negligencia, porque Dios nos está llamando a todos como padres a ejercer nuestro rol como sacerdotes del hogar. Yo, para terminar, te voy a inspirar más que nada, ¿qué hacemos para que nosotros podamos, cuál es el llamado a la acción de esta clase? Yo te voy a dejar una tarea importantísima. Comienza ya a partir de hoy, después de hacer esta clase, no dejes esto para mañana, comienza haciendo una breve oración familiar. Comienza tú a orar por la familia. Si no lo hacías con constancia, con regularidad, por favor comienza hoy a orar por tu familia. Haz un compromiso, 5, 10 minutos, 5 minutos por cada hijo. Declara en voz alta qué es lo que esperas de ellos. Declara y profetiza sobre tus hijos, que ellos no van a ser esclavos de Satanás, que no va a haber adicción a las drogas, ni inmoralidad, ni prostitución en la vida de ellos, que ellos serán hijos de Dios, que ellos van a servir al Señor. Ora por ellos. Promueve, este es el próximo paso, una oración en familia. ¿Qué tal en la hora del almuerzo? ¿Qué te parece antes de irse a dormir en la noche? Antes de acostarse. Esto es algo que debes hacer. No es para hacerlo algún día. Eso es algo que debes hacerlo contigo. Vamos a agradecer a Dios
Ese momento no es para contar problemas, es apenas para bendecir, contar las bendiciones. Así, si tú guías a tu familia en oración, tú dirás, mire, no vamos a hablar de las cosas malas uno del otro, ni nos vamos a echar los trapitos sucios para que se ventilen aquí, ni vamos a estar hablando de problemas. Lo que vamos a hacer es apenas agradecer al Señor, contar las bendiciones y hacer una oración breve de gratitud al Señor. ¿Qué les parece? Y tú vas a ser quien va a guiar a tu familia en oración. Haz un compromiso personal, esto para los hombres, a comprometerse a liderar un devocional en tu hogar por lo menos una vez por semana. Hazlo, mi hermano, no tengas temor, no seas perezoso, no seas no entres en la zona de confort, sal de la zona de confort porque no nos hace bien que seamos negligentes con nuestro sacerdocio. Y bueno, y tú mismo comienzas a desarrollar hábitos espirituales visibles, a hacer una oración diaria, continua, que ellos te vean que tú estás realmente comprometido a buscar a Dios. Amén, mi querido. Eso va a traer una gran inspiración de verte, que tus hijos vean que tú estás leyendo la Biblia, que estás cantando una alabanza al Señor, que tú estás motivándolos a ver una película cristiana. ¿Qué les parece de ver juntos la serie de Chosen? Qué hermoso proyecto en familia. Todos los días que veas un episodio, eso es uno de los mejores devocionales que puedes tener con tus hijos. Y por último te animo, como un llamado a la acción, escucha de nuevo esta enseñanza todas las veces que te sea posible para que este principio espiritual se vuelva una parte importante de tu vida. Vamos a orar. Padre amado y querido, muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta palabra. Te agradezco con todo mi corazón por todo lo que he aprendido. Yo quiero, Señor, ser responsable y asumir mi asignación como sacerdote de mi familia. Te pido perdón por las veces que he sido negligente, que yo renuncio al espíritu de negligencia. Yo renuncio a todo espíritu de irresponsabilidad. Yo quiero ser diligente con el cuidado espiritual de mi casa. Yo declaro en la autoridad del nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias por darme una nueva oportunidad, una nueva chance. Dame la victoria, Señor, que podamos ser cada día un mejor ejemplo para nuestros hijos y que podamos guiarlos al camino del Señor. Que todos nuestros hijos puedan andar en el camino de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.